Mi nombre es Oscar Valdés, tengo 17 años y soy estudiante de la preparatoria Tec Milenio. En este video les hablaré de México desde un punto de vista socioeconómico y político. Mencionaremos la mayor problemática en la que se encuentra México hoy en día y qué debe hacer para resolver esos problemas, y hablaremos de los bloques económicos en los que está México, sobre todo del TEMEC, que es el principal, el que más beneficios le trae. Bueno, acaba de entrar en vigor, no le trae muchos beneficios, pero pues mencionamos el TEMEC haciendo referencia al Tratado de Libre Comercio América del Norte, que acaba de ser renombrado TEMEC, que también fue reformulado. Bueno, empezamos con la principal problemática de México hoy en día. Pues sin duda es el COVID-19, que es una pandemia que está paralizando las economías de todo el mundo, está afectando a todos los países sin exclusión. Obviamente hay países que se prepararon más, que pudieron atender el problema rápido y pues ya están saliendo de esta pandemia o ya salieron. Pero pues México no es un país muy preparado, país tercermundista, en la que la gente, para empezar, hay mucha ignorancia, sin ofender. Y pues las personas aquí no hicieron mucho caso desde el inicio. Siento que fueron muy malos los tiempos en los que se empezó la cuarentena y todo, porque se puso una cuarentena, pero no se pusieron no se pusieron reglas estrictas de salud. O sea, yo siento que los centros, o sea, la Secretaría de Salud no tomó las medidas precisas. Obviamente sí tomaron medidas buenas, no digo que no. O sea, sí, si no hubieran atendido la causa, pues ahorita estuviéramos mucho peor, pero pudieron haberlo hecho de mejor manera. Hoy en día México registra 371,000 casos confirmados al día de hoy, 249,000 recuperados, los demás están activos. Bueno, no todos activos, perdón. Son 371,000 confirmados, 249,000 recuperados, y hay 41,000 decesos. Eso da como una suma de que ahorita hay como unos 80,000 casos activos. México es uno de los países que tiene más muertes por contagio. O sea, en una comparación de contagio y muertes, es de los países que más muertes tienen. Y pues esto se ve grave, ya que me han mencionado muchas fechas de que México llegará al pico de contagios y que ya empezará la baja, pero pues ese ya no ha llegado. Hasta hoy en día los casos siguen aumentando y no se ha llegado a ese pico que tanto se menciona. El COVID, hablando de cómo ha afectado la economía, pues el COVID-19 ha impactado muchísimo la economía de México. Y la Organización para el Desarrollo y Desarrollo Económico, OCDE por sus siglas, estimó que el impacto inicial de México por los paros parciales o totales en las divisiones de sectores productivos es del 30% del PIB a precios constantes, siendo así México el tercer más alto después de Japón y Grecia, que son de 31 y 34% respectivamente. Eso quiere decir que esta pandemia afectará demasiado la economía de México. Lo único rescatable, no rescatable, lo único que puede ayudar a sobresalir un poco en esta pandemia es el TEMEC, que acaba de entrar en vigor el 1 de julio, en el que participa Estados Unidos, México y Canadá. Yo creo que eso puede ayudar a México para reactivar la economía el año que viene. Bueno, obviamente la economía la reactivarán antes, pero el año que viene pues la economía ya puede volver a empezar a subir de nuevo. Bueno, ya que estamos hablando de los ¿cómo se llama?, sectores económicos, bueno, ¿cuáles son los bloques que alimentan esta economía? Los bloques económicos, bueno, pues según la Secretaría de Economía, SE por sus siglas de México, a la fecha el país cuenta con 12 tratados de libre comercio en los que participan 46 países, tiene 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de Asociación Latinoamericana de Integración.
Esto quiere decir que México es un país que tiene buena relación con los demás países, que sí tiene muchos tratados, tiene muchos acuerdos que que favorecen a la economía de México, ya que pues son el motor, por así decir, de la exportación, importación y todo eso. Con esto todo lo que se logra pues es tener acuerdos de aranceles, preferencias y todo eso, y pues así se benefician las dos partes. Uno de esos tratados que es muy importante para México es el Tratado de Asociación Transpacífico, en el que participan varios países como lo es Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, obviamente, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Este tratado es un tratado que le trae muchos beneficios a México, económicamente hablando, pero bueno, ese no es el principal tratado. El primer tratado, o sea, el tratado principal con el que cuenta México pues es con los vecinos del norte, el TEMEC, que acaba de entrar en vigor el 1 de julio. Este tratado llega para sustituir el Tratado de Libre Comercio América del Norte, por sus siglas TLACAN o TLCAN. Ese tratado pues entró en vigor en 1994, el TLACAN. Trajo demasiados beneficios para México. Obviamente eso ayudó a la economía durante todos estos años, pero pues yo siento que había algunas fallas en la redacción de ese tratado que favorecían a otros, o sea, favorecían más a Estados Unidos o a Canadá. Y yo siento que estos tratados no se trata de favorecer a un país, siento que es ganar, ganar, debería ser ganar, ganar para los dos. Obviamente Estados Unidos es potencia y pues México, como tenía la necesidad de ese tratado, pues obviamente Estados Unidos se llevó más beneficios, pero como quiera eso no quita que fue muy productivo y muy bueno para México. ¿Qué promueve el TEMEC que acaba de entrar en vigor? ¿Qué tanto beneficia a México? Bueno, principalmente promueve el comercio digital y protección de datos de los consumidores. Eso es muy importante, que protejan los datos, y el comercio digital pues obviamente es el mercado del futuro. Obviamente todos esos centros comerciales y todas las tiendas en físico van a ir acabando y el mercado digital es el futuro, y pues México se tiene que adaptar, tiene que ir viendo a futuro para no estancarse. Accesibilidad a servicios financieros y más oportunidades para las instituciones financieras de México. También ofrece evolución del sector de telecomunicaciones, optimizando las condiciones de infraestructura y de libre mercado. Eso ayuda pues para bajar costos, y pues eso caería bien para la bolsa de los mexicanos. Incorporar mecanismos de diálogo y colaboración para promover la participación de las pymes. Esto también a mí me parece muy bien, ya que las pymes son el motor de México, por así decir. México es un país que la mayoría de sus empresas son medianas. La mayoría de la sociedad es clase media, y pues las pymes deberían de tener más apoyo para que puedan seguir creciendo y así tener más competitividad a nivel mundial, por así decir. También este tratado ofrece fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores. También muy bien, porque pues así garantizas que los trabajadores tengan un trato justo, una paga justa. Establece cooperar en el combate a la corrupción, y por último combate a la corrupción. Bueno, pues eso, México tiene un gran problema de corrupción, que México es un gran país con muchos recursos, pero siento que un mal gobierno y en sí corrupción, y también la sociedad también afecta, pues hace que este país no crezca, o crezca de manera muy lenta. Pero pues este país podría ser primermundista fácil, porque tenemos los recursos, nada más falta tener la visión y tener un gran gobierno, y que la sociedad tenga una buena mentalidad. Y por último, incorporar disposición que regulan las actividades de las empresas propias del Estado,
para prevenir distorsiones en los flujos de comercio e inversión en nuestros países, entre nuestros países. Bueno, pues eso ayuda porque las empresas propiedad del Estado muchas veces tienen controversias o distorsiones en las que pues hay flujos de comercio por preferencias, y pues esto ayudaría a que todo eso cambie. ¿Cuáles son las principales exportaciones de México? Bueno, el 52% de las exportaciones del sector minero, 35% de las exportaciones son de autos pesados, 34% de autos ligeros, 25% exportaciones mundial de químicos y 20% del sector aeroespacial. Bueno, ya para finalizar, ya conocemos la principal problemática de México y cómo los bloques económicos ayudarán a México a salir de esta crisis mundial. Y una posible solución que le veo al COVID es que México empiece a imponer más reglas de salud, como el uso de cubrebocas obligatorio, para evitar así más contagios y salir pronto de esta pandemia. Bueno, pues este es mi reporte sobre México para la clase de escenarios mundiales. Muchas gracias por su atención y espero que les haya quedado claro el tema que expliqué, y pues muchas gracias.